Hola, hola, buenas tardes, jóvenes señoritas, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la temática que corresponde a genética 1. Este tema está dividido en dos partes. La primera parte corresponde a tener lineamientos o conceptos generales. Y posteriormente vamos a ir viendo ya la genética 2, iremos viendo algunas leyes que rigen a la genética mendeliana y post-mendeliana. Y para poder entrar ya a nuestro próximo tema, que va a ser específicamente de genética vegetal, ¿no? Que va a ser fundamental para poder llevar adelante el tema de mejoramiento genético. Muy buenas tardes nuevamente, jóvenes señoritas. Creo que ya estamos con dos participantes y vamos a esperar un minuto más para que podamos acoplarnos. No sin antes decirles, esta semana que viene vamos a acabar con esta temática e iremos planificando ya un examen que va a corresponder a nuestro primer parcial, ¿no? Entonces, con esas recomendaciones es importante que vayan completando, ¿no? Cuando hablamos de genética, les decía Eulogia y Galaxy J2. ¿Quién es J2 Galaxy? Buenas tardes, ingeniero. Soy Rosario. Nombre. Inge, no se escucha bien lo que hablan. Buenas tardes, ¿ahora me escuchan? Voy a tener que hablar un poquito más fuerte de lo que hablo comúnmente. ¿Ahora sí? Sí, Inge. Ya, J, Galaxy J, ¿quién es? Nombre, identifíquese. Rosario, dijo Inge. Ah, Rosario. Tienes que cambiar, ¿no has podido cambiar siempre? Nada, ¿no? Bueno, ahí está, Rosario, ya cambió Rosario. Sí, Con Inge, buenas tardes, Rosario y ingeniero. Eulogia vamos a empezar y los demás seguramente se van a ir acoplando. Bien, una rama fundamental del fitomejoramiento que habíamos señalado ya su definición, que es el estudio de el mejoramiento de las plantas por diferentes mecanismos, ya sean artificiales, que está relacionado siempre con el hombre, y los naturales que pueden llegar a constituir un mejoramiento en las diferentes características que nosotros podamos obtener, ¿no? Y una de las ramas que contribuye al mejoramiento genético o al mejoramiento de las plantas es la genética. La genética, como rama de la biología, se encarga de estudiar todos los mecanismos de la herencia, sus variaciones, la forma en que ocurre la transmisión de los caracteres hereditarios, cuya base de estudio es el gen. De ahí deriva su nombre, ¿no? Entonces, genética, rama de la biología que estudia los mecanismos de la herencia. Y uno de los hombres fundamentales dentro de la genética fue Gregor Mendel, quien hizo diferentes experimentos en lo que corresponde al Piscium sativum, que es la arveja, ¿no? Pues antes de él hubieron otros investigadores que no tuvieron el éxito que tuvo Mendel. Es por esta razón que Mendel ha sido considerado como el padre de la genética. Bien, vamos a ir definiendo algunos conceptos importantes que debemos manejarlos. Mientras vamos viendo de manera general, vamos a ir viendo a ver quiénes más se han acoplado. Diego sí ya se acopló. Muy buenas tardes, Diego.
Diego, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Disculpa. ¿Cómo estás? ¿Estás durmiendo o te has despertado recién? Eh, Ningún ingeniero aquí Ya, nomás. vamos a Desatento. continuar entonces. Vamos a ir definiendo estos conceptos que vamos a ir hablando. Debemos manejarlos como si estuviésemos hablando de manera natural. Son términos que vamos a ir de aquí en adelante manejándolos porque vamos a ir trabajando en diferentes procedimientos de mejoramiento genético. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por la primera definición que habíamos hablado al momento de definir genética. Habíamos dicho que la genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar la herencia, ¿no? ¿A través de quién? A través del estudio del gen. ¿Qué es un gen? Un gen es la unidad de información hereditaria que codifica la información para la síntesis de diferentes proteínas, ¿no? Molecularmente es un segmento de ADN. Vamos a quedarnos con esos dos aspectos. Primero, que el gen es la unidad de información hereditaria. Y segundo, que es un segmento de ADN, que forma parte de la cromátida de una célula. Un carácter puede estar controlado por uno o varios genes, ¿no? Uno o más pares de genes. Ejemplo, el color de pelo puede intervenir 2 o 3 genes y así sucesivamente, ¿ya? Para que me entiendan, voy a pasar por un momento a una de estas diapositivas que nos van a ayudar a comprender dónde se encuentra el gen. Fíjense, hemos dicho que es un fragmento de la molécula de ADN, que es el ADN ácido desoxirribonucleico, en donde están grabadas toda la información hereditaria. Aquí tenemos nosotros una célula. ¿Observan el marcador que estoy haciendo? Sí, ¿no? ¿Se Sí, observa? gen. Ya. Esta célula hemos dicho que tiene 3 partes importantes. ¿Cuáles eran? Su citoplasma, su membrana celular y su núcleo, ¿no? Dentro del núcleo, dentro de este núcleo se encuentra la red de cromátida que está formado por diferentes cromosomas. De acuerdo a la cantidad o a la especie, perdón, se tiene una determinada cantidad de cromosomas, ¿no? Estos cromosomas, al interior de estos que se llaman telómeros o brazos, vamos a encontrar a la larga cadena de ADN. Fíjense cómo se está desglosando y vamos formando esta estructura. Toda esta estructura que es la cadena de ADN de ácido desoxirribonucleico va a llegar a constituir esta cadena de ADN, valga la redundancia. ¿Y qué es un gen? Un gen es esta pequeña porción de este ADN en cuya porción se encuentra la información hereditaria de un carácter, o sea, de algo, de una característica que pueda tener el nuevo individuo. De aquí hasta aquí puede ser un gen, de aquí hasta esta otra parte, otro, y así sucesivamente. En cada segmento que vaya a tener este ADN, se va a constituir en un gen, ¿no? No sé si se ha entendido. Esto necesito que ustedes puedan comprender a cabalidad. Pregunto, ¿dónde se encuentra No, el gen? ingeniero. Ingeniero, no se escucha tan fuerte mi audio. ¿Podría volver a recalcar? Ya, les decía, esta es una célula animal o vegetal. En este caso es una célula animal, ¿no? Esta célula animal tiene 3 partes, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Hasta ahí comprendí, eso ya sabía. Sí. Dentro de este núcleo se encuentra la red de cromátida, en donde se encuentran los cromosomas. ¿Hasta ahí está bien? Sí, ingeniero, lo Ya. sigo. Dentro de estos cromosomas, vamos a ver posteriormente las partes de este cromosoma. Dentro de estos cromosomas, en estos brazos que se llaman telómeros, se va a encontrar
todo este marullo, una cadena larga, esta cadena larga aquí está enrollado, y lo vamos a ir desenrollando poco a poco, y esta larga cadena se llama ácido desoxirribonucleico, ADN, en otras palabras. Hasta ahí Ah, entendí. bueno. Sí, ingeniero. Gracias. Ya, esta pequeña partecita que está con colores es un segmento de ADN, ¿no ves? A este segmento de ADN se le conoce con el nombre de gen. Entonces, ¿qué es un gen? Un segmento de ADN en donde se encuentra la información hereditaria. Puede encontrarse diferentes caracteres, en este caso un carácter hereditario, puede ser color de ojos, color de piel, nariz o tamaño de hojas, tamaño de flores, etcétera, etcétera. Entonces, este pequeño segmento se llama gen, ¿no? Es la unidad biológica de la herencia que se transmite obviamente de padres a hijos. ¿Ahora está comprendido? Sí, ingeniero. Claro. Ya, muy bien. Volvemos a nuestra anterior diapositiva. Este gen, dentro de este gen vamos a encontrar diferentes alelos. ¿Qué son los alelos? Los alelos son alternativas de genes que pueden ser, en este caso, determinarnos una característica hereditaria. Son alternativas. Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, un alelo dominante, que es una alternativa, como también puedo tener un alelo recesivo. Ambos van a determinar una característica hereditaria. Ejemplo, color de pelo. La característica hereditaria es el pelo. Su alternativa, que sea negro o café, va a llegar a constituir un alelo, que puede ser dominante o recesivo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Qué es un alelo? ¿Nadie? Es alternativa dominante que determina una característica que puede heredar de una persona. Puede tener un color, el color de ojo, la piel, no sé. Ya. Es Puede un ser inglés. alelo, hemos dicho, volvemos a decirles, ¿no? Un alelo es una característica alternativa de un gen que va a determinar esa herencia, ¿no? Por ejemplo, una característica hereditaria, les decía, es el pelo, ¿no? Todos vamos a tener pelo, pero dentro de esta característica va a haber alternativas. Puede que el papá sea color de pelo negro y la mamá color de pelo café. Entonces, si este alelo, el alelo del papá va a ser dominante, se va a llamar alelo dominante, se va a manifestar ese color, ¿no? Pero va a estar también manifiesto el otro que va a ser un alelo recesivo, ¿ya? Bien. Luego tenemos también otro término que debemos manejar, la homocigosis y la heterocigosis. ¿Cuándo es un alelo, un conjunto de alelos homocigóticos? Cuando los dos pares de alelos van a ser o dominantes o recesivos. Vamos a partir de ahora a manejar letras para manifestar la característica dominante y la característica recesiva. Cuando sea característica dominante, vamos a manejar letras mayúsculas. Y cuando sea característica recesiva, vamos a manejar letras minúsculas. ¿Ya? Entonces, un organismo homocigótico les decía, un organismo homocigótico va a ser aquel cuando los dos alelos sean o dominantes o recesivos. ¿Por qué? Porque sus dos alelos, tanto alelo dominante, alelo de la madre como del padre, van a ser ambos dominantes. Entonces, a eso se va a considerar un par de alelos homocigóticos. Si van a ser los dos recesivos, también van a ser pares de alelos homocigóticos. ¿Ya? Luego tenemos
los alelos heterocigotos, heterocigóticos. Los alelos heterocigóticos van a diferir, por eso dice heterodiferente. Va a tener un alelo dominante unido a un alelo recesivo, ¿no? Entonces, cuando veamos este tipo de nomenclatura, vamos a hablar de heterocigosis. Van a estar presentes diferentes características, pero uno va a ser el que va a dominar. ¿Se entiende? Inge, ¿puedes repetir? Hacían ruido. Ya, les decía, tenemos dos conjuntos de pares de alelos, ¿no? Los homocigóticos y los heterocigóticos. Cuando hablamos de pares de genes homocigóticos o de células homocigóticas, cuando los dos alelos, tanto del padre y de la madre que tienen, van a ser ambos o dominantes o ambos van a ser recesivos. Entonces, esto es un organismo homocigótico. ¿Por qué? Porque sus dos alelos son dominantes o dos alelos recesivos. Pero vamos a tener organismos con heterocigóticos cuando exista un alelo dominante y un alelo recesivo. Estas variantes se manejan cuando ya se hacen cruza de líneas puras. Líneas puras son aquellos organismos generalmente homocigóticos o dominantes o recesivos, como dice aquí en la gráfica, ¿no? Y van a ser organismos heterocigóticos cuando los alelos sean diferentes, cuando uno sea dominante y cuando el otro sea recesivo. ¿Me dejo entender? Tómense apuntes, denme 10 segundos, por favor. Sí, entiendo. ¿Quiénes más se han incorporado? A ver, vamos a ver. 4 apenas están. Bueno, ni modo. Bien, les decía. Les decía, las líneas puras o las razas puras van a ser aquellos organismos que tengan alelos homocigóticos. O sea, sí, son aquellos que van a tener alelos, ya sean los dos dominantes o los dos recesivos. Esos van a ser homocigóticos. Vamos a tener también organismos heterocigóticos, aquellos que van a tener un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes puedan determinar. Ahora, tenemos también el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo lo vamos a aquí desarrollar y señalar que es el resultado de la expresión del genotipo. O sea, el fenotipo son todas aquellas las características físicas que son expresión del genotipo, ¿no? Una parte, no vamos a aplicarlo de manera radical. Pero sí podemos decir que son todas aquellas características físicas que nosotros podemos observar. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Sí, ¿no? Vamos a... ahora, aquí a ustedes les decía en el WhatsApp también que puedan agarrar un lápiz y un cuadernito. El fenotipo, que son las características visibles, son el resultado de el genotipo más el medio ambiente. Y ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo, Inge, cómo es esa situación? El fenotipo es resultado del genotipo más el medio ambiente. Nosotros tenemos una característica, para que me entiendan voy a poner un ejemplo.
nosotros hemos heredado de nuestros papás. Yo, por ejemplo, mi papá, mi mamá tiene cabello negro. Y yo, obviamente que al nacer he tenido cabello negro, ¿no? Entonces, en mis genes está que yo he heredado cabello negro. Y resulta que al día siguiente voy a la clase y me he pintado con los tintes, me he teñido el cabello de color amarillo. Y ustedes se preguntan, ¿pero qué ha pasado? Si él lleva los genes de pelo color negro, ¿y qué ha pasado con su cabello? Es que ha habido la influencia del medio ambiente, ha habido la influencia del tinte, ¿no? Por mucho que mis genes estén en cabello negro, el medio ambiente ha hecho que yo tenga cabellos amarillos. Por esa misma situación, ustedes observan y mi cabello es amarillo, ¿no? Entonces, el fenotipo es la expresión física de lo que yo puedo ver, que es la expresión del genotipo, pero también puede verse influenciado por el medio ambiente. En ahí también hay otra característica de Lamarck que decía, no sé si se acuerdan, en la teoría de la evolución, Lamarck decía que los hijos heredan las características de los padres con relación al tema de las jirafas. Las jirafas han empezado a estirar su cuello porque su alimento se encontraba en la copa de los árboles. Y esa característica han heredado a sus hijos. Puede ser, por una parte, pero ¿qué es de aquellos animales o personas, por ejemplo, de que el hijo de Maradona no juegue como él, ¿no? Entonces, seguramente al hijo de Maradona no le ha gustado el fútbol y no es un crack como su padre. ¿Por qué? Porque se ha visto influenciado, a pesar que lo lleva en los genes esas características. Entonces, eso es el fenotipo, ¿no? El fenotipo es igual a genética más medio ambiente. Ahora, ¿qué es el genotipo? El genotipo es obviamente toda la constitución genética del individuo, la constitución de las características hereditarias que tiene un individuo. Entonces, eso también deben considerar, ¿no? No sé si alguien se ha dado cuenta, he puesto con estrellitas locus y loci. No sé si se han preguntado por qué ha puesto con estrellitas, qué ha pasado. No nos ha explicado o alguien se preguntó o alguien me puede ayudar a definir esos dos aspectos, esos dos términos. No, no sé lo que significa, ingeniero. Ya. Hemos determinado dónde se encuentra el ADN. Hemos determinado esta partecita que lo hemos dicho que se va a llamar gen, ¿no ve? Bien, hasta ahí. Esta parte que ocupa este gen, esta partecita, el lugar que ocupa este gen, se denomina locus. ¿Ya? ¿Qué es locus? El lugar que ocupa un determinado gen en la cadena de ADN. Eso es locus. ¿Me entienden? Lugar que ocupa un determinado gen en la cadena de ADN. ¿Ya? ¿Y qué es loci? Bueno, loci es el plural de locus. Si locus era singular, era el lugar que ocupaba este determinado gen, loci va a ser el conjunto de lugares que ocupan los genes que determinan las características hereditarias. Este es un locus, 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 locus. Este conjunto de locus se llama loci. Conjunto de lugares que ocupa los determinados genes de la herencia. ¿Entendido? Bien, hace un momento también les hablaba de este organelo que se llamaba cromosoma. Vayamos viendo sus partes. Un cromosoma son diminutas estructuras filiformes en donde se encuentran los ácidos nucleicos. ¿Y quiénes son los ácidos nucleicos? Esto han llevado en colegio, pero les voy a hacer recuerdo. Los ácidos nucleicos son compuestos orgánicos que determinan diferentes características, ya sea características de herencia o como características en la producción de diferentes proteínas. Y dentro de ellos tenemos dos ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. Y hemos dicho dónde se encuentran estos dos, se encuentran aquí en estos brazos que se llaman telómeros. Esto se llama telómero, esto se llama telómero, esto se llama telómero
y esto se llama telómero. Entonces, aquí adentro de estos telómeros se encuentra la cadena de ADN. La parte superior del telómero en algunos textos van a encontrar simbolizado por la letra P y la parte inferior simbolizado por la letra Q, ¿ya? Ahora tenemos aquí una partecita gruesa que se llama centrómero. El centrómero es la región media donde primero que unen a las cromátidas hermanas, segundo que es la parte central de este cromosoma. Aquí tenemos unos filamentos. Estos filamentos se llaman cinetocoros, que son estructuras proteínicas asociadas a este centrómero. Su función va a ser que van a unirse a las fibras del cromático en la división de la mitosis o la meiosis. Son los que van a jalar en el momento de la división mitótica o meiótica a sus polos respectivos a los cromosomas, ¿no? Y las cromátidas son, pues, las cromátidas son aquellas en donde se encuentran las cadenas de información. Se llaman cromátidas hermanas porque son dos idénticas que están unidas a un centrómero. Estas son las partes de un cromosoma, ¿ya? Hablábamos hace un momento de los ácidos nucleicos. ¿Qué eran los ácidos nucleicos? Eran estructuras orgánicas que se encargan de la función hereditaria y de la producción de proteínas, ¿no? Hemos dicho también que son en número de 2, el ADN y el ARN. ¿Cómo se llama este ARN? Se llama, ese es su símbolo obviamente, pero el nombre completo es ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. ¿Cómo está formado? ¿Qué? Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí, no? ¿Me escuchan? Hola, hola. Ácidos nucleicos estamos. ¿Qué pasa? Ingeniero. ¿Me escuchan? Hola, hola. Ahora sí me escuchan. Bajito. Bajito. Lamentablemente no llega bien el internet, pero bueno. Muy bajito se lo escucha, ingeniero. Sí. Ya, voy a elevar un poquito la voz. Les decía, los ácidos nucleicos son compuestos orgánicos que se encargan de la transmisión de información hereditaria, como también la producción de proteínas. Son en número de 2, el ADN y el ARN. Hola, hola. Bueno, les decía, me escuchan ahora, ¿no? Ya ha vuelto un poco la señal, a veces se va la señal. Nuevamente creo que se Ya está... vuelve, dice el Inge. Ya ya ha vuelto, ¿no? Ya, les decía, Bueno. un ácido nucleico está formado por un carbohidrato, una pentosa, que en este caso es la ribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Estas son las tres partes. En ambos tiene esa misma estructura. Un fosfato, un grupo. Ya. Ahora, bien, dentro de esta estructura de este ácido nucleico, encontramos a la ribosa, a la base nitrogenada y a un grupo fosfato. Ambos tienen la misma estructura. Este se llama ácido ribonucleico y este ácido desoxirribonucleico. Si ustedes se dan cuenta, se diferencia esta de esta otra por dos características fundamentales. La primera, que en el carbono 2, el ARN tiene al grupo oxidrilo, OH, por esta con rojito.
En cambio, en el carbono 2 del ADN tiene desoxi, o sea, ha perdido un oxígeno. Y al perder un oxígeno, lleva la terminación de soxi, sin un oxígeno, ¿no? Esa es la principal característica en la estructura química del ADN con relación al ARN. Haber perdido un oxígeno en el segundo carbono de la ribosa. Ribosa con OH, desoxirribosa, solamente con hidrógeno porque ha perdido un oxígeno. ¿Ya? Primera característica. Segunda característica, el ADN va a ir siempre en doble hélice, doble. En cambio, el ARN va a ir solamente en una sola hélice. ¿Ya? Tercera característica, tiene bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas púricas o purinas y bases nitrogenadas pirimídicas. ¿Ya? Las bases nitrogenadas purinas son la adenina y la guanina. Y las pirimídicas son la citosina, la timina y el uracilo. ¿Ya? Aquí también vamos a encontrar una tercera característica fundamental. El ADN, las bases pirimídicas en otros textos van a encontrar, son la timina y la citosina, ¿ya? Y las purinas son la adenina y la guanina. En cambio, en el ARN, las bases pirimídicas o pirimidinas son las mismas, excepto que en vez de timina cambia por uracilo. Y las otras se mantienen. O sea, ¿qué quiere decir? En el ADN vamos a encontrar siempre timina. En el ARN vamos a encontrar timina. En vez de encontrar timina, vamos a encontrar uracilo. ¿Se entiende? ¿Ya? Muy bien. Ahora, estas bases nitrogenadas se unen unas con otras, pero no se unen al azar. Deben unirse con las bases nitrogenadas que les corresponden. Entonces, una timina se va a unir siempre a una adenina y una citosina siempre a una guanina. Aquí hemos tratado de poner adenina con timina, citosina con guanina. ¿Y cómo sería en el ARN? Sería citosina, guanina, adenina con uracilo. ¿Ya? Entonces, esa es otra gran diferencia. Aquí tenemos una lectura de un segmento de ADN que es un gen. En esto podemos notar claramente adenina, timina, timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, timina, adenina, timina, etc., ¿no? Entonces, esta es la unión de esta cadena de ADN. ¿Cuáles son las partes de un ácido nucleico? Fosfato, una pentosa ribosa, o en este caso desoxirribosa, y una base nitrogenada. Las tres partes, estas bases nitrogenadas, pirimídicas, púricas o purinas, que son en ADN, timina, citosina, y en las purinas, adenina, guanina, y en el ARN cambia timina por uracilo. Sí, está mala señal. ¿Cómo? Hola, hola. Hola, jóvenes y señoritas. Espero que me hayan entendido la estructura del ADN con relación al ARN. Inge, no entendí nada. No entendí nada. Nadita, ni siquiera se escuchaba. ¿Qué habrá dicho Inge en medio de las cosas que ha explicado? Hola, hola. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, pero cuando está hablando Inge se borra, así se lento se pone, no se entiende nadita. Ahora, otra vez desde el principio, Inge. Ya. Esto voy a volver a repetir porque esto es fundamental. Los ácidos nucleicos que se encargan de la información hereditaria como también de la producción de proteínas, ¿ya? Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. Un ácido nucleico está formado por un grupo fosfato, una pentosa, que en este caso puede ser ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada. ¿Hasta ahí entendido? Grupo fosfato,
Una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa y una base nitrogenada. Más abajo está con plomito estas bases nitrogenadas. ¿Hasta ahí entendido? Sí. Ya. Vamos a diferenciar al ADN con el ARN en que el ARN tiene la pentosa que es un azúcar de tipo ribosa, en donde en su segundo carbono está unido a un grupo oxidrilo. Después todo lo demás es idéntico, igualito, quiquillanta, ¿ya? Este OH pierde un oxígeno. Al perder un oxígeno se denomina desoxi, sin un oxígeno. ¿Y en qué carbono? En el carbono 2. Y si ustedes observan, este carbono 2 ya no tiene OH, sino solamente hidrógeno. ¿Por qué? Porque ha perdido un oxígeno. Entonces, esta base va a ser desoxirribosa. Esta es la estructura del ADN. El grupo fosfato no va a cambiar en ninguno de los dos, ni en el ADN ni en el ARN. Donde va a cambiar es en la ribosa o en la desoxirribosa y en la base nitrogenada. Tenemos dos clases de bases nitrogenadas, las pirimidinas y las purinas. Las pirimidinas, que son citosina, timina y uracilo, citosina, timina y uracilo, y en las purinas, adenina y guanina. ¿Se entiende? Aquí vamos a encontrar Sí, una diferencia del ADN con el ARN. Que en el ADN vamos a encontrar siempre la base pirimidina, timina. Y en cambio en el ARN no va a haber la timina, sino en vez de timina va a haber uracilo. ¿Ya? O ese cambia, ¿no? Bien. Tercera característica, el ADN siempre va a ir en doble hélice, como en el gráfico anterior. En cambio, el ARN va a ir en una sola hélice. ¿Ya? Cuarto, estas bases pirimidinas y purinas se van a unir unas con otras. En el ADN, la timina se une con la adenina y la citosina con la guanina. Para determinar un gen de manera genética con sus bases nitrogenadas, se la simboliza de esta manera. ¿Ya? Adenina, timina, timina, adenina, no importa si uno está abajo o arriba, pero siempre tienen que unirse adenina, timina. Guanina, citosina, citosina, guanina, timina, adenina, adenina, timina, etc. Este es un gen determinado que determina un carácter hereditario. Este es el ADN y este es el ARN. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, entonces creo que con esto no se van a olvidar nunca jamás de los jamases cómo está estructurado un ácido nucleico tanto de ADN como de ARN. ¿Ya?